después de todos estos años de pelea, a mí me sigue dando un poco de repelús ver el logo del Banco Santander. Me lo vais a permitir, pero a mí me da cierto repelús. Yo sé que las cosas son muy difíciles, pero no podía dejar de decirlo, ¿no? Yo creo que a muchos y a muchas nos gustaría que no fuera necesario, ¿no? Porque no deja de ser un símbolo de su poder el que este curso de verano pues tenga que los cursos de verano de la Universidad Complutense o muchas actividades de las universidades de nuestro país tengan que venir condicionadas en algunos casos por entidades financieras, ¿no? Dicho esto, quería agradecer los esfuerzos tanto de la universidad como de los compañeros que están organizando este curso. Creo que es importante, el momento político que se está viviendo, que seamos capaces de abrir una reflexión política, y hablábamos un poco de cambio político y conflicto social, era un poco el planteamiento que nos hacíamos, ¿no? Quizás sí que sería importante el mirar un poco atrás, y hay algunas hipótesis puestas encima de la mesa, ¿no? Que yo creo que nos ayudarían mucho a ir viendo no solamente la mirada hacia atrás, sino que esa mirada que hagamos en perspectiva nos permita también tener una visión de futuro de hacia dónde nos dirigimos y en qué coyuntura nos hemos encontrado, ¿no? Y yo para eso creo que nosotros no deberíamos, y tenemos un mandato, yo creo que es fundamental como fuerza política, que se resumía en el prohibido olvidar. Yo creo que nosotros tenemos prohibido olvidar cuál es el origen que abrió la ventana de oportunidad en nuestro país para que pueda haber una fuerza política que, bueno, pues ha cambiado el sistema de partidos. Una fuerza política, un espacio político que en estos momentos aglutina 5 millones de votos en una situación política desconocida desde el año 78, ¿no? Y yo sí creo que es interesante que hagamos esa reflexión, porque si bien es cierto que nosotros no somos la expresión política de los movimientos sociales, sí somos el resultado de los conflictos sociales que se han producido en nuestro país desde el estallido de la crisis en 2008. Y la forma en la que las instituciones de nuestro país han abordado esa crisis. Nosotros afrontamos una situación del estallido de la burbuja inmobiliaria en el marco de una crisis generalizada a nivel mundial, que tiene una respuesta por parte de las instituciones, que es lanzarse al rescate de los privilegiados a costa del saqueo sistemático de las capas populares de nuestro país. Y además en un sentido muy amplio, que hace que se quiebre el bloque histórico que durante todos estos años había sostenido el sistema político y el régimen en nuestro país, porque lo que se van a producir desde el poder institucional son políticas concretas que bombardean a los sectores sociales que han sostenido la institucionalidad en nuestro país, y yo creo que eso no debiéramos olvidarlo, ¿no? Y eso va desde el mantenimiento de procedimientos judiciales ilegales, como los procedimientos de ejecución hipotecaria, que han supuesto el saqueo de todos aquellos que perdieron el empleo, el apretar tuercas con nuevas reformas laborales que precarizaban aún más la situación en el mercado de trabajo, o el ataque a los trabajadores públicos, que ya se nos ha olvidado, pero hubo un ataque sistemático contra los trabajadores públicos directamente metiéndoles la mano en el bolsillo, bajándoles directamente los salarios en 2 ocasiones, como poco, ¿no? En 2 ocasiones de manera flagrante, ¿no? La bajada directa del salario que promovió el PSOE, y posteriormente la retirada de la paga extra por parte del Partido Popular. Y además han sido una lógica política en la que han operado los 2 partidos dinásticos, y yo creo que eso es algo que tampoco podemos olvidar. Las políticas de austericidio en nuestro país fueron implementadas por el PSOE y por el PP, y se fueron desarrollando desde 2008 hasta hoy día, ¿no? Y además como fuerzas perfectamente complementarias en la implementación de esas políticas. Y yo creo que eso pues son cosas que nosotros no debemos olvidar. Y frente a eso pues se produjeron reacciones sociales de contestación clásica, por medio de huelgas generales por parte de las organizaciones sindicales, menos clásica por parte de movimientos como la PA y Stop Desahucios, que empezaron a plantear la capacidad de organizar a los sectores más precarizados, a los sectores que perdían el empleo, a los sectores a los que se les estaba quitando la cobertura social y no tenían capacidad para poder resolver una necesidad básica, y que al mismo tiempo se les condenaba a perder su vivienda, a quedarse condenados a una deuda perpetua, que es la condena a la exclusión social. Y frente a eso
Se empieza a articular un eje de defensa de los derechos humanos, planteando que lo que se está haciendo es una violación de derechos humanos, y empieza a plantearse también una lógica de participación política democrática por parte de esos sectores más vulnerables que empiezan a demostrar que es posible la lucha social asimétrica, que es posible que los débiles venzan a los fuertes, aunque sea temporalmente, y que evidentemente en el relato discursivo son capaces de quebrar esa línea discursiva que comenzó con aquello de hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, ¿no? Que fue el discurso que se impuso políticamente desde el poder, ¿no? En el primer momento del estallido de la crisis, cuando empiezan los primeros desahucios en nuestro país, ¿no? La gente había comprado pisos por encima del precio y todas esas cosas, ¿no? Y era porque vivíamos por encima de nuestras posibilidades. Y hay un hecho político que rompe lo que había supuesto la lógica de los movimientos sociales durante los últimos 40 años, que es el 15 de mayo. El 15 de mayo es un cambio político fundamental en el momento en el que ya no se está planteando pedirle a los señores que detentan el poder que tienen que cambiar sus políticas, que era lo que habían estado haciendo los movimientos sociales desde 1978. Desde 1978 el papel de los movimientos sociales era pedirle al poder que cambiara sus políticas para asumir las reivindicaciones que venían desde la calle. El 15 de mayo lo que viene a plantear es que existe una connivencia entre el poder político y el poder financiero, con aquella frase de no somos mercancías en manos de políticos y banqueros. Y empieza a plantear además que desde el poder político se está tratando a la gente como mercancías y eso supone una privación de derechos. Y que es necesaria una lógica de participación democrática distinta, que se está articulando y denuncia que se está articulando una estrategia de subversión democrática por parte de las élites, que están utilizando las instituciones como un coto privado. Y eso lo viene a situar el 15 de mayo el movimiento del 15 de mayo con bastante claridad. Con bastante claridad, y hay una disputa por el concepto de la democracia. Y hay un planteamiento político de la necesidad del rescate de la democracia. Y yo creo que son elementos que para nosotros van generando un magma, van generando un precipitado de diferentes ingredientes que se van a ir desarrollando a través de diferentes conflictos sociales que se van a ir explicitando a lo largo del tiempo y que van a tener un momento en el que sino que aspira directamente a poner una propuesta política distinta que haga frente al austericidio, que ponga a la democracia como un eje central, que le dispute a las élites que no forman parte de la institución pública, pero que controlan la institución pública por medio de la corrupción como sistema político, plantea la corrupción como una forma de gobierno, por la cual las élites económicas son capaces de controlar el poder político, que eso es posible cambiarlo. Que eso es posible cambiarlo y además que es posible la articulación de una fuerza política que no depende de las entidades financieras. Que eso es otra de las cuestiones clave que habían sido uno de los elementos fundamentales de configuración del sistema político en España desde el año 78. Cuando tú quieres ir a las elecciones, lo primero que tienes que hacer es una encuesta electoral. Con tu carpetilla de la encuesta electoral te diriges a la sucursal bancaria correspondiente, presentas tus previsiones electorales y los bancos te dejan un dinero para que hagas una campaña. Esa es la lógica política sobre la que habíamos vivido desde el año 78. Eso con la emergencia de Podemos se rompe. Y se plantea que es posible la construcción de una formación política que se inicia además en la disputa en el terreno más difícil, que es el terreno más adverso, que es el terreno de los medios de comunicación. Se entra a disputar el discurso hegemónico en los propios medios de comunicación a través de figuras como Pablo Iglesias. Y Pablo tiene unas características muy particulares como líder político y por eso emerge como líder político, en ese periplo para la emergencia como líder político. Y es la capacidad que tiene de interpretar los dolores sociales y convertirlos en un mensaje político. Y eso no se había hecho hasta ese momento, y de decir las cosas que nadie se atrevía a decir. Por eso en mucho tiempo es una de las personas que es capaz de conectar con las clases populares, con aquellos que habían sido excluidos del debate político. Porque es cierto que, independientemente de que a la gente se le decía, sí, tú cada 4 años coges un papel y lo metes en una caja, sectores importantes de la sociedad estaban excluidos del debate político. No participaban del proceso político que se estaba produciendo en el país, sino que eran de la participación de la gente. Y que la gente es capaz los sectores populares, aquellos a los que se les niega, ¿no? Cuando yo recuerdo
ese mensaje oligárquico que hemos oído hace poco, ¿no? E incluso autoritario por parte de algunos dirigentes políticos, ¿no? Que, bueno, pues muestran la catadura democrática que tienen, ¿no? De que cuando calificaban lo que había ocurrido en el Brexit, en vez de hablar de cuáles eran las condiciones sociales que estaba viviendo el pueblo británico, pues en vez de eso decían que es que los referéndums los carga el diablo, ¿no? Y que hay algunas cosas, como decía Albert Rivera, ínclito defensor de las libertades públicas, pues decía que es que, claro, que hay algunas cosas que no se pueden delegar en la ciudadanía para que tome esas decisiones, sino que las tienen que tomar los políticos, ¿no? Bueno, pues esa es la lógica política que hemos vivido, desgraciadamente, durante demasiado tiempo, y eso es lo que viene a romper Podemos. Viene a romper Podemos con un planteamiento que es claro, que viene, además, a prende entre una generación que en el 26 de junio mayoritariamente ha votado esta opción política, que es la generación del informe James Petras. Yo no sé si os acordáis del informe James Petras de hace muchos años, que es el que empieza a plantear que se están estableciendo unas nuevas condiciones sociales para las nuevas generaciones que nacimos en los años 70. Y eso significaba la generación de la precariedad, independientemente de las condiciones sociales que luego temporalmente tú puedas tener, porque tú puedes tener un trabajo durante un tiempo que sea más o menos razonable, puede ser un técnico superior y tener un trabajo más o menos razonable, pero tú sabes perfectamente que cualquier día, por poco precio, el despido es libre y barato. Lo que no es gratis todavía en nuestro país, pero que ya vive en la situación de lo que supone un modelo de precariedad, como forma de vida, no un modelo de precariedad solo en el ámbito de lo laboral, un modelo de precariedad como forma de vida. Y yo creo que eso estaba dando unas condiciones, una base material que hacía que la gente, pues bueno, pues que se les estaban negando las posibilidades de tener una perspectiva vital, que además se ha ido agravando en función de cuanto menos años han tenido la gente que se ha ido incorporando, pues lógicamente peores condiciones de incorporación ha habido. Es decir, que siempre te encuentras como el siguiente que viene en peores situaciones. Como decía, el estallido de la crisis de 2008 hace que las instituciones públicas empiezan a convertirse en la herramienta política de las élites para machacar a los sectores populares. Y cuando hablamos de machacar a los sectores populares hablamos en un sentido amplísimo. Desde aquellos a los que habían disfrazado de autónomos y eran autónomos dependientes, falsos autónomos, a los pequeños y medianos empresarios que habían ido tejiendo, se habían convertido en el tejido empresarial de nuestro país, a aquellos que tenían pequeñas y medianas empresas, o a los trabajadores que afrontaban los seres masivos en nuestro país, pues se veían como las instituciones públicas, lejos de poner los recursos de todos y de todas al servicio de evitar que nadie se quedara fuera, hacían exactamente lo contrario, cogían los recursos de todos, lanzaban un rescate bancario sin pedir cuentas, sin auditar, sin decirles por qué tenemos que daros el rescate bancario. En Estados Unidos, por lo menos, tuvieron que comparecer en el Congreso y decir y explicar qué era lo que habían estado haciendo con el sistema financiero en contra de los intereses de la mayoría social. Es cierto que no abrieron procedimientos penales, pero han sido todos sancionados y todos han pagado una sanción y han pagado indemnizaciones a las personas afectadas. En nuestro país no, porque vivimos en la cultura de la impunidad desde el año 78. Seguimos viviendo en un sistema político donde la Comisión de Interior se reúne en la sala Manuel Fraga, para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando y de cuál es el planteamiento de ruptura que suponía la emergencia de Podemos. Yo creo que la situación que nosotros hemos vivido durante los últimos 2 años, hay otra tesis que se ha puesto encima de la mesa, que es Podemos surge en el momento del reflujo de las movilizaciones sociales. Es otra de las tesis que están puestas, o de las hipótesis de trabajo. A ver, yo sobre eso tengo un matiz. No hay que olvidar que las primeras elecciones a las que se presenta Podemos son en mayo y las marchas de la dignidad son en marzo, con una primera movilización que existe al margen de las organizaciones sindicales clásicas, que reúne a centenares de miles de personas en Madrid. Eso es un hecho político de bastante relevancia y que está poniendo en el centro la necesidad de que se satisfagan las necesidades sociales inmediatas de la gente y cuestionar la política austericida de la Troika como eje. Es cierto, y eso no hay que negarlo, que, como decía antes, no es la expresión política de los movimientos sociales que hayan hecho una reflexión interna de tenemos que dar el paso a lo político,
pero sí es cierto que supone una reacción, un reactivo, un catalizador de ese magma que existía, de esos componentes que existían, y se produce la reacción química. Y se produce una reacción química donde el resultado no tiene nada que ver con los componentes anteriores. ¿Me explico? Es decir, esto no es un agregado como se ha podido producir en otros países en el que los movimientos sociales hacen esa reflexión política. Pero sí es cierto que hay una parte importante del activismo social que hace la reflexión de que ya no podemos seguir pidiendo. Hemos pasado del pedir y del llorar al tomar y el hacer. Y eso significa que es necesaria la toma del poder político. Y que es necesaria la articulación de una herramienta política que permita a los sectores populares la toma del poder. Que es como yo creo que debemos entender Podemos como un movimiento popular democrático. Un movimiento popular que, con un ADN clarísimo desde el primer momento, que plantea la necesidad de la articulación de una democracia de 365 días, que plantea que las grandes decisiones deben estar tomadas por el conjunto de la población, y en nuestro caso todas las decisiones fundamentales de nuestro movimiento son tomadas en abierto, desde la elección de los órganos, las tesis políticas, a los programas electorales, pasando por las listas electorales, es decir, todas las grandes decisiones políticas son tomadas en abierto, y que eso nos está dando ya unas claves de hacia dónde. Yo creo que aquellos que plantean que hay otra tesis, otra hipótesis que plantea que en los 2 últimos años la emergencia de Podemos ha parado la movilización social. Eso es otra tesis. Yo creo que se equivocan quienes están planteando eso. Hemos vivido la mayor movilización popular desde el año 78, pero no desde el ámbito de lo social, sino desde el ámbito de lo sociopolítico. Yo quiero recordar el debate que se estableció cuando planteamos la Marcha del Cambio. Había muchos compañeros que no veían la convocatoria de la Marcha del Cambio. ¿Cómo vamos a hacer una marcha para cambiar a nivel, para una marcha que reivindica un cambio político? Pero claro, es que lo que estábamos haciendo no era otra cosa más que decir, es que la democracia no es solo votar. La democracia es el ejercicio de todos los derechos fundamentales. Y eso significa que hay que articular la libertad de expresión, hay que articular la libertad de reunión, hay que articular la libertad de manifestación. Hay que defender el derecho a la huelga. Eso significa una sociedad democrática. Con lo cual, si nosotros estábamos en un proceso político democrático, de recuperación y de disputa de la democracia, qué mejor manera de expresar hacia dónde queríamos ir y cómo lo queríamos hacer que hacer una marcha de esas características, que es la movilización popular de carácter político más importante que se ha registrado en nuestra democracia. Si miráis cualquier otra movilización, han sido por temas parciales, y de hecho nos lo decían, es que, ¿cuál es el objetivo? Pues el objetivo es reivindicar la necesidad de un cambio político. Es que eso es una reivindicación que se puede expresar públicamente en la calle. ¿Por qué no? ¿Por qué solo las reivindicaciones de los tantos % o de la reivindicación concreta? En ese caso era una reivindicación de órdago a grande. Lo queremos todo, ya no queremos una parte. Porque sabemos que si no hay una disputa sobre las instituciones, no va a haber posibilidad de cambiar las condiciones sociales. Sabemos perfectamente que tener el gobierno no significa tener el poder, sino solamente una parte del poder. Pero sabemos que para la toma del poder de esos sectores populares es necesario también tener muy claro el papel central que juegan las instituciones públicas. Y ahí, bueno, pues lo que nos encontramos es con una movilización popular que ha ido articulando una organización política en el ámbito del conjunto del Estado, con círculos en todos los territorios, en todos los barrios, en todos los pueblos, con la capacidad de la convocatoria de los actos electorales más masivos de los últimos años, sin duda, articulados y levantados a pulso por la gente, con campañas financiadas íntegramente por la gente, para no depender de las entidades financieras. Es lo que supone una movilización popular, un movimiento popular democrático, que en este caso se articula en torno a una herramienta político-electoral, pero que está cristalizando las demandas sociales de los últimos años. Porque, de hecho, cuando nosotros nos planteamos cómo hacer el propio programa político de Podemos, nosotros lo que nos centramos es en la apertura de un diálogo con las organizaciones sociales, con las organizaciones de la sociedad civil, bajo una lógica muy sencilla. ¿Por qué vamos a descubrir nosotros el Mediterráneo si el Mediterráneo está descubierto hace mucho tiempo? Escuchemos a la sociedad civil que viene trabajando hace muchos años para poder hacer frente a todos esos problemas sectoriales, para plasmarlos en un programa político.
Claro, cuando nosotros incluso planteamos la propia Ley 25, nada más entrar en el Congreso, lo hicimos dialogando con las organizaciones sociales, abriendo un espacio de diálogo y una agenda de diálogo con las organizaciones sociales. Previo a la presentación y posteriormente a la presentación, para, en caso de que pudiéramos lanzar todo el trámite parlamentario, poder abrir diálogo. Y cuando dijimos qué era lo que queríamos que supusiera la Ley 25, dijimos queremos que se abra una agenda política en la que la cuestión de la emergencia social se coloque en el centro como una violación de derechos humanos, sino como un fenómeno de la naturaleza, donde se delimite las responsabilidades de las instituciones públicas y donde se abra un diálogo entre las organizaciones políticas que estábamos representadas en el Parlamento y el conjunto de las organizaciones sociales, que en los últimos años habían sido excluidos de todo diálogo con la institucionalidad. Y nos parecía que era la mejor manera de poder abordar ese asunto. Yo creo que el 20 de diciembre supuso una sorpresa para todo el mundo. Yo quiero recordar el momento del mes de octubre, y además se pueden repasar las ruedas de prensa que estábamos dando cuando se nos hablaba de aquello de que Podemos se ha desinflado. ¿Cómo califican ustedes el descalabro de Podemos y su situación como cuarta fuerza política? Podemos ha pinchado, y luego la siguiente, ¿no? Y Pablo no funciona, ¿no? Eran los dos, no sé si os acordáis, pero eran los mantras que permanentemente. Bueno, pues la realidad política lo que demostró es que había margen. Y había margen porque además fuimos capaces de despertar al gigante popular. Y yo creo que ahí es donde está una de las claves. Es decir, nosotros hicimos un planteamiento hacia el 20 de diciembre de protagonismo popular, que es uno de los ejes que dio como nacimiento a Podemos y que es la perspectiva de futuro de Podemos. El protagonismo popular, los procesos de empoderamiento. Nosotros hicimos una precampaña basada en los carteros del cambio, que era que la gente fuera quien articulase el cambio, quien escribiera a sus amigos, a sus conocidos, a sus compañeros, que fueran agentes del cambio, que fueran la gente que hiciera el cambio con sus propias manos. Yo creo que eso supuso un revulsivo importante y supuso algo que yo creo que es importante también, que es que Podemos ha sido la única fuerza política que ha conseguido que los abstencionistas crónicos se decidan a participar del proceso político. Y conseguimos movilizar a más de 1 millón de personas que no votaban de forma sistemática y que miraban el debate político desde la distancia más absoluta. ¿Cuál es nuestra desgracia, bajo mi punto de vista? Pues nuestra desgracia es que cuando nosotros entramos en la propia institución, a pesar de que introducimos en la agenda la cuestión de la emergencia social y empezamos a pelear con eso, nosotros hicimos una prueba. Nosotros hicimos una prueba porque llevábamos desde el año pasado, nos venía un mensaje, ¿no?, del Partido Socialista ha tenido una renovación, ¿no? Ahora ya no son los de siempre, los que están ahora no están en consejos de administración, ¿no? Son gente nueva, con ganas de hacer las cosas diferentes, ¿no? Y nosotros, en cierta manera, claro, teníamos que probar. Claro, pues nos preguntaban, ¿pero son casta o no son casta? Pues son nuevos, no sabemos, y todavía, ¿no? Vamos a probar. Y yo me acuerdo el primer día que Pablo hizo la propuesta de conformar un gobierno de coalición, que fue el día que Rajoy se bajó de la burra, yo quiero recordarlo. Esa propuesta hizo que Rajoy se retirase. Rajoy dijo, después de la propuesta de Pablo Iglesias, yo no me veo con fuerzas de presentarme candidato a presidente. La respuesta a la propuesta de conformar un gobierno de coalición progresista por parte del PSOE fue arremeter con todo contra Podemos, arremeter contra nosotros. Y desde entonces no han parado ni un solo momento. Y luego cometimos un segundo error, bajo mi punto de vista. Nosotros nos sentamos a negociar con toda la buena voluntad. De hecho, yo quiero recordar que nosotros nos encallamos con el PSOE en el análisis de la política económica y de la política económica. Ahí fue donde encontramos nuestro escollo. No llegamos a la política territorial. Pero además era lógico. Y era lógico en función de en lo que estaban trabajando. Y en lo que estaban trabajando en ese momento no era en conformar un bloque progresista. En lo que estaban trabajando era en disputar quién iba a encabezar la gran coalición. Ese era el debate sobre el que estaba el PSOE en ese momento. Por eso, inmediatamente cuando nosotros hacemos esa propuesta,
Ellos tienen muy claro con quién van a pactar, que es con el partido del IBEX 35. El partido del IBEX 35 que plantea desde el primer momento cosas que son muy sencillas. Bajar la indemnización por despido y hacer una nueva reforma laboral, apretarle de nuevo las tuercas a los trabajadores. Garantizar que no se dignifican los salarios, planteando que la dignificación del salario mínimo es subirle 6 euros. Y blindar los intereses de las entidades financieras diciendo que la gente pierda su vivienda y se quede con deuda. Es decir, ellos tenían muy claro cuál era el mensaje que querían lanzar. Querían lanzar un mensaje para tranquilizar a las élites. Nosotros seguimos siendo casta. Ese es el mensaje que lanza el PSOE con la firma de ese acuerdo. Y quizás nosotros hemos pecado de buenos. De buenos porque en ese momento hay un posicionamiento político por parte del PSOE muy claro de dónde están y con quién están. Y yo creo que además, ante las dudas, y eso el tender la mano, y tender la mano, y tender la mano, nosotros desgraciadamente cometimos un error. Y cometimos el error de en el proceso político seguir manteniendo a la gente en el sillón. Eso fue un error político nuestro. Yo lo asumo en primera persona del plural. Pero en el momento en que el PSOE da el cerrojazo del IBEX 35, nosotros teníamos que haber tenido la capacidad para haber lanzado el mensaje de lo que estaba ocurriendo. Y lo que estaba ocurriendo era evidente. El PSOE le lanzaba un mensaje a las empresas del IBEX 35 y a los sectores financieros de nuestro país de no os preocupéis que no se va a tocar nada. Y nosotros estamos aquí para garantizar que no se toca nada. Y que como mucho estos nos van a votar la investidura. Y recuerdo, porque está la prensa ahí, para verlo, los recortes de prensa y la hemeroteca, lo dejaron muy claro. Pero que nadie tenga duda de que las cuestiones fundamentales las vamos a pactar con el partido, con el PP. Me cuesta ya decirle Partido Popular, porque creo que es un regalo cada vez que decimos Partido Popular. La segunda palabra es un regalo, es el Partido Antipopular o es el clan de los genoveses, no es el Partido Popular. Me niego a entregarles la palabra popular. Y yo creo que ese era el debate que se estableció desde el principio, ¿no? Y querían ver cómo se iba a articular esa gran coalición y nosotros ahí asumir ese órdago a grande. Que no es la primera vez que a las fuerzas que plantean cambios políticos en nuestro país se le ponen órdagos a grande. No sé si jugáis al mus, estoy hablando del órdago a grande, pero es envidar con todo, jugarte el todo por el todo, ¿no? Bueno, la primera vez que nos encontramos en los últimos años, desde el estallido de la crisis en 2008, que nos encontramos un órdago a grande por parte de los sectores privilegiados de nuestro país, se produjo con la reforma constitucional del artículo 135, donde lo que nos están planteando es la quiebra constitucional del 78. La quiebra, es decir, hasta ese momento existía un debate en torno a se está produciendo un proceso de subversión democrática. Bien, pues ese proceso de subversión democrática se constitucionaliza con la reforma del artículo 135. Y la única alternativa es un proceso constituyente. Y eso es lo que se dice a las fuerzas del cambio, que luego, obviamente, permiten y generan ese precipitado que hace posible, entre otras cosas, que cuando se pone el reactivo Podemos, nazca el movimiento democrático, el movimiento popular democrático, ¿no? Yo creo que eso es una de las claves. Pues aquí hay otro órdago. Hay un órdago que nosotros, yo creo que no hemos sido capaces hasta la fecha de poder interpretar, pero que lo hemos podido ver desde que firman el acuerdo con Ciudadanos. No ha habido cuartel. No ha habido cuartel contra nosotros, ni por parte del PP, ni por parte de Ciudadanos, ni por parte del PSOE. Y el discurso del PSOE permanentemente durante todos estos meses ha sido el mismo discurso contra nosotros que el Partido Popular, utilizando los mismos ítems de discurso. Se han convertido en el altavoz del Partido Popular para los ataques contra Podemos. Permanentemente, permanentemente. Hasta el punto, bueno, de ya en la campaña electoral, la fobia anticatalana implementada por Susana Díaz, que ha sido vergonzosa, vergonzosa. Aparte de los ataques generalizados contra Podemos. Y nos vamos a unas elecciones donde nosotros a lo que vamos es a contestar una pregunta, es ¿quién pactaría con quién? Y nosotros somos sinceros y decimos, hombre, pues nosotros, la verdad que visto lo visto, si el PSOE tuviera intención de defender su programa, pues podríamos a lo mejor ponernos de acuerdo con el programa del PSOE. Pero claro, ahí hay alguna cosa que no habíamos valorado, ¿no? Que es difícil ponerte de acuerdo con quien no quiere con quien manifiesta pública y reiteradamente que no se quiere poner de acuerdo contigo. Que es lo que han estado diciendo desde
desde el 20 de diciembre. Nosotros no vamos a permitir un gobierno con Podemos. Y el discurso de Rivera: con este acuerdo garantizamos que Podemos no entre en el gobierno. Discurso de Rivera: este acuerdo es perfectamente asumible por los votantes del Partido Popular. Otra frase, para enmarcar. Y nosotros, yo creo que ahí, cuando seguimos tendiendo la mano, pues, bueno, pues cuando vamos a ver los resultados y hacemos el análisis, yo creo que hay una parte que hace que hay un sector importante de los abstencionistas, porque es cierto que no nos han votado, pero no han votado a otros, que no les motiva. Ayer se hablaba, creo que fue ayer, ¿no?, cuando se dijo lo de que no era sexy, ¿no?, que no íbamos a ser sexys, el lunes, que no era sexy, ¿no? Bueno, pues yo es que creo que no es muy sexy un pacto con el PSOE, ¿no? Ni tampoco es muy, no motiva mucho. Viniendo de donde venimos, ¿no?, que venimos de los recortes, venimos de enfrentarnos a la casta. Y el PSOE, durante todos estos meses, ha vuelto a acreditar con hechos, que la dirección del PSOE de ahora sigue siendo casta, que está para garantizar los intereses políticos de las élites. Y yo, sinceramente, en el bloque progresista, el PSOE ni está ni se le espera. Ni está ni se le espera. Presunción iuris tantum, decimos los picapleitos. Y si no, que lo demuestren. Y si no, que lo demuestren. Pero lo que está acreditado desde hace unos meses es que están donde están. Y cuando tienes ahí, pues a quien tienes, ¿no? Bueno, nosotros nos reunimos con ellos, ¿no? Cuando te reúnes con Jordi Sevilla, cuando escuchas a Sebastián, pues es que claro, ¿cuál es la política económica que estaban planteando? ¿Cuál es la política social que estaban planteando? Claro, es que luego el papel, a priori, lo aguanta todo, pero cuando llega el momento de aterrizarlo, ¿dónde están? Pues es evidente dónde están y dónde van a estar, sinceramente. Y yo creo que la Gran Coalición ha estado operando desde el 20 de diciembre. Lo que pasa es que la Gran Coalición tiene sus contradicciones internas. Y es una lucha por la hegemonía en el marco de la Gran Coalición lo que hemos estado viviendo. No la posibilidad de un gobierno progresista, porque el PSOE no ha tenido en ningún momento ninguna voluntad de articular un gobierno progresista en nuestro país, que defienda a los sectores populares, entendiendo un gobierno progresista por aquel que defiende las libertades públicas. A ver, cuando yo digo que defiende las libertades públicas, ¿a qué me estoy refiriendo? Pues a una cosa muy sencilla, que a los titiriteros en carnaval se les consiente hacer obras de teatro, y si no te gustan no las miras, pero que es impresentable jurídicamente que se le aplique la legislación antiterrorista y se les meta en prisión preventiva. Y un fulano que dice que es legítimo encarcelar a un titiritero en carnaval por hacer una obra de mal gusto, evidentemente tiene un serio problema con la democracia, con los principios más básicos, con los principios de la Ilustración. No hace falta ni siquiera con los principios liberales, porque no es asumible ese tipo de cuestiones. Y Rivera lo dijo con claridad: a la cárcel. ¿Cuál es el punto de conexión que tenemos nosotros con ese tipo de planteamientos? Sinceramente, yo no tengo ninguno. Pero desde un punto de vista democrático. Y evidentemente hemos consentido que gente que está defendiendo ese tipo de posiciones, que está defendiendo que frente a la situación que se está produciendo en Siria lo que hace falta es bombardear y recuperar la doctrina de Aznar, pues no es tan difícil de entender que nosotros con ellos no podemos ir ni a por pipas. Pero no hemos sido capaces de articular un discurso de confrontación. Porque sí es cierto que el Partido Popular ha polarizado. Claro que ha polarizado. Lógico que ha polarizado. Y ha encabezado la Gran Coalición. Pero ha tenido dos fuerzas auxiliares, dos defensas centrales. Defensa central izquierdo del proyecto del PP, Pedro Sánchez. Defensa central derecho del proyecto del PP, Albert Rivera. Y así se han comportado desde que se inició la campaña electoral. Sin ni un momento de tregua, ni un momento en el que se pudiera poner en duda que tenían una voluntad diferente. En ningún momento. Lo vimos en el debate a 4, los hemos visto en todas sus manifestaciones públicas, en todas y cada una. En ninguna ha habido ni un atisbo por su parte de actitud
de llegar a ningún tipo de acuerdo con nosotros, porque su único planteamiento era poder sostenerse como partido dinástico, como partido eje del régimen. Ese era el único objetivo que tenía el PSOE. Por eso, cuando el Partido Popular sube en diputados, aumentan 1 millón de votos, ellos lo festejan, cuando han sufrido la mayor derrota electoral de su historia, cuando por primera vez han perdido en Andalucía desde el año 31. Y lo festejan. Y lo festejan porque habían cumplido sus objetivos, y sus objetivos no eran desbancar y desalojar al Partido Popular y articular un bloque progresista, sino sostenerse como un elemento del régimen que les permitiera ser parte del cerrojo que impide el cambio político en nuestro país. Y yo creo que eso son cosas que no podemos seguir obviando, que cuando nosotros hemos planteado, y yo ahí creo que hay algunas cosas que en campaña electoral quizás no hemos sido capaces de explicar. Yo creo que Pablo políticamente es una persona honesta y comprometida, y además que tiene una capacidad de comunicación con los sectores populares que no tiene ningún dirigente político en nuestro país, que llega a mucha gente que no es capaz de llegar nadie. Pero al mismo tiempo, académicamente, es una persona rigurosa. Es una persona rigurosa. Y ha habido un debate en torno a por qué Pablo Iglesias hablaba de que nosotros teníamos un programa socialdemócrata. Y claro, yo le digo, pues que tú, Facultad de Políticas, pregunta de examen. ¿Cómo calificaría usted un gobierno que plantea que exista un importante sector público, que las instituciones garanticen los derechos sociales, que el Estado se convierta en un sujeto importante para la dinamización de la economía y que sean garantizadas las libertades públicas para el conjunto de la población? ¿En qué posición ideológica le encajaría usted? ¿O cómo definiría ese proyecto político? Para una pregunta de ciencias políticas es indudable. ¿Alguien duda? Obviamente, nada que ver con los planteamientos de Milton Friedman y de von Hayek, que plantean la subversión de la democracia y la imposición de un régimen político, que es el régimen de degradación al que nos están conduciendo pasito a pasito, que es otra cosa, donde para garantizar los intereses de las élites económicas hay que pasar por encima de lo que haga falta, que era lo que se concretaba cuando justificaban de que era más importante la libertad de mercado que las libertades públicas, que eso son cosas de este señor, o cuando decía aquello de que a las organizaciones sindicales había que aplicarles las legislaciones antitrust, que decía también el señor Milton Friedman y que recuperó en cierta manera doña Esperanza Aguirre, ¿no? Por eso Esperanza Aguirre, cuando plantea la conexión ideológica, no tiene ningún problema en decir, si yo estoy de acuerdo con los chicos de Ciudadanos, claro, si están en ALDE, si son liberales, es lógico. Pero ahí yo creo que el planteamiento de futuro es ver cómo somos capaces de articular la construcción del bloque histórico. ¿Y qué es lo que supone un proceso político? Y un proceso político tiene su vertiente institucional, pero no es todo institucional. Y nosotros, por primera vez, nos encontramos en una situación en la que hay una fuerza político-institucional muy potente, desconocida hasta la fecha, que son 71 diputados en el Parlamento, un número importante de senadores, grupos parlamentarios en todos los parlamentos autonómicos y el gobierno de la mitad de las principales ciudades del país. Es una fuerza político-institucional muy importante. Y luego hay un montón de sectores sociales que, bueno, pues están en una situación complicada, ahora mismo en un proceso aparentemente de recuperación. A mí me parece que la gran victoria del Partido Popular, la gran victoria política del Partido Popular se produce desde el momento en que es capaz de instalar el marco de la recuperación económica. Esa es la gran victoria. Y el 20 de diciembre no lo había terminado de conseguir instalar. Pero desde el 20 de diciembre a junio es capaz de instalarlo definitivamente y el mensaje del miedo funciona entre sus votantes, no entre los nuestros, pero entre los suyos sí. Porque por primera vez en la democracia, el 20 de diciembre, los analistas demoscópicos decían que había habido 1 millón de abstencionistas de la derecha. Bueno, ¿y qué es lo que consiguen? Pues decir que sí, que aquí hay mucha corrupción, que aquí se roba mucho y lo que tú quieras, pero aquí está habiendo una recuperación económica y como lleguen los de Unidos Podemos, se la cargan. Así que no juguemos, dos cosas, más vale malo conocido que bueno por conocer y con las cosas de comer no se juegan. Sobre esas dos piernas ha pivotado el discurso ganador del Partido Popular.
No haber sido capaces de romper el discurso de la recuperación económica ha sido uno de los graves problemas contra los que nos hemos enfrentado y de las perspectivas de futuro. En cualquier caso, me parece que sigue siendo una victoria enorme. No hay que olvidar que eso se produce en una coyuntura en la que hay una burbuja bajista por parte de las materias primas, en concreto del petróleo, del que tenemos una dependencia económica brutal y que el propio gobierno del Partido Popular se salta las líneas del austericidio durante el año 2015, que es lo que facilita en buena medida una parte de la recuperación económica. No cumple con el régimen del austericidio. Entonces yo creo que ahí hay claves que nos permiten ir viendo hacia dónde, ¿no? Y cómo han conseguido llegar. Yo creo que es necesario la articulación de un proyecto político que sea capaz de defender a la mayoría social y ahí responder a la última de las preguntas, ¿no? La pregunta de cómo puede ser que una fuerza política que no le ha votado a la mayoría social pueda ser la fuerza política que representa a la mayoría social, ¿no? Y yo creo que eso se tiene que hacer desde el compromiso concreto con los intereses de los diferentes sectores sociales que conforman esa mayoría social. A la gente cuando le echan de su casa no le preguntan a quién ha votado las elecciones anteriores. A la gente cuando le echan de su trabajo no le preguntan a quién ha votado las elecciones anteriores. A la gente cuando le recorten los servicios públicos no le van a preguntar a quién votó. Se los van a recortar y punto. Y lo que tenemos que ser capaces es de ser una fuerza política comprometida y confiable. Que la gente sepa nosotros dónde vamos a estar. Y yo ahí sí que creo que nosotros tenemos que ser coherentes y que tenemos que ser firmes en nuestra posición política. Firmes en nuestra posición política. Y eso se trata de defender, en primer lugar, que nadie se va a quedar fuera y desde el punto de vista, además, de la legitimidad que otorga la necesidad del cumplimiento de los derechos humanos, que no pueden ser machacados por ningún gobierno, sea de izquierda, sea de derecha, sea de centro, medio pensionista, y ahí está la articulación del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, es decir, no se puede dejar a la gente fuera, porque eso es antidemocrático, lo haga quien lo haga. Y en segundo lugar, la necesidad de la defensa de los sectores económicos, de los servicios públicos y de los sectores económicos estratégicos del país. Y eso yo creo que se tiene que ir visibilizando, ¿no? Yo creo que se vio claramente cuando nosotros hicimos una actividad en Europa en el último año. Llevamos a todas las organizaciones de taxistas para hablar de esas transnacionales que están entrando en nuestro país para cargarse ese sector que agrupa 100.000 familias. Y por otra parte, en el grupo parlamentario de Ciudadanos estaban llevando a esas transnacionales a que explicaran lo maravilloso que era su negocio, ¿no? Bueno, pues hay que optar. Hay que optar si estamos con los autónomos, con las pequeñas y con las medianas empresas o con las transnacionales. Hay que optar si estamos con las familias trabajadoras, con la gente que haya sufrido el sobreendeudamiento o con las entidades financieras. Y el huracán que viene es un huracán muy fuerte. Yo querría citar algunas cosas, ¿no? Pero el día del Brexit, el IBEX 35 sufrió una bajada del 12%, son 3 puntos más de lo que bajó el IBEX 35 con la caída de Lehman Brothers. Los bancos españoles bajaron un 20%, que en el caso del Banco Santander tiene su explicación porque sí que tiene activos expuestos en el mercado británico. En el caso del BBVA no tanto, y no se explica. Han aparecido noticias de la necesidad de un rescate financiero a Italia, un rescate a las entidades financieras italianas de 40.000 millones de euros. La situación económica no parece en absoluto halagüeña y los analistas lo único que plantean no es que no vaya a estallar el volcán, sino cuándo va a estallar ese volcán. Yo creo que es necesaria la articulación de una cultura de la fraternidad, una cultura del apoyo mutuo y una cultura de la necesidad de la articulación de una democracia de 365 días. Que nosotros como fuerza política tenemos que ser una herramienta útil, que no solamente hace política en las instituciones, sino que es capaz de llevar la política hasta el último rincón del país. Nosotros hicimos una precampaña que era llevar el Congreso a tu plaza. Y estaba bien rendir cuentas, creo que era bueno rendir cuentas, nosotros tenemos que rendir cuentas. Pero creo que en este caso el orden de los factores se altera el producto. No se trata de llevar el Congreso a nuestras plazas, se trata de llevar las plazas al Congreso. Y creo que nosotros tenemos que tener muy claro eso, que estamos en un proceso de construcción democrática, que tenemos que ser capaces de seducir y de incorporar a toda la gente que falta, para construir esa mayoría social, que hoy ya somos mayoría entre los menores de 45 años, entre la generación del informe Gispetras, pero que es necesario tender la mano y es necesario seducir al conjunto de la mayoría social para poder construir una mayoría política
que nos permita enfrentarnos al callejón sin salida al que nos enfrentamos con el austericidio, que es incapaz de responder ni tan siquiera a las necesidades de las élites, porque es un proyecto que no tiene futuro. Y yo creo que en estos momentos es necesario plantear un nuevo proyecto europeo, que se base en el respeto a los derechos humanos, incluyendo los derechos sociales y los derechos ambientales como elementos centrales, y que evidentemente hay que defender los ámbitos de la Unión Europea, y que es difícil plantear la ruptura de la Unión Europea, pero al mismo tiempo no hay que olvidar que Europa llega hasta los Urales y que es necesario construir una Europa de los pueblos, que es necesario construir una Europa de los derechos humanos, y que el sur de Europa tiene mucho que decir en todo esto. Que no se ha cerrado, que cambia el ritmo, pero no se ha cerrado la ventana de oportunidad, que la ventana de oportunidad sigue abierta y que tenemos que ser capaces de ponerle energía e ilusión. Yo no comparto que las nuevas tareas que se abren a partir de hoy sean menos sexys, porque supongo que en lo de sexy esto va por gustos. Y creo que precisamente en estos momentos se abre una nueva etapa en la que tenemos que reforzar el protagonismo popular y tenemos que ser capaces de impulsar un proceso de profundizar y de impulsar el proceso de empoderamiento popular para enfrentarse a lo que viene siendo la subversión de la democracia, que es el secuestro de las instituciones por parte de los sectores privilegiados, partiendo de un eje político fundamental, que es la defensa de los derechos humanos como programa político de futuro. Yo creo que ahí es donde vamos a encontrar las claves fundamentales. Pero ya digo, y a modo de resumen, la gran coalición está funcionando desde el 20 de diciembre, no se ha desarticulado, y las posiciones de cada una de las fuerzas políticas se definen en función de los intereses sociales que defienden. Y es evidente que el Partido Popular tiene algunas pequeñas dificultades con alguna parte de las élites, aunque siguen siendo los que las garantizan, lo que pasa es que están manchados de corrupción hasta las cejas y una parte de las élites parece que querían tener autonomía política porque no los veían como portavoces directos. Y el PSOE ha reivindicado en los últimos meses que ellos siguen siendo parte del régimen, que ellos no están dispuestos a cambiar nada y que ellos siguen siendo una garantía para defender los intereses del IBEX 35 y, como decía antes, como frase para concluir, el PSOE ni está en el bloque progresista ni se le espera. Gracias.